Bienvenidos a Ven Sígueme con el hermano Salomón Aicho. Bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. El día de hoy vamos a estudiar Doctrina y Convenio 125 al 128, titulado Una voz de alegría para los vivos y muertos. Antes te pido que puedas suscribirte e invitar a todos los hermanos que conoces para que puedan suscribirse a este canal de Ven Sígueme en Casa. Muchas gracias. Entonces damos inicio a dos principios que vamos a estudiar el día de hoy. Vayamos con el primer principio. Pero antes de estudiar los dos principios de Doctrina y Convenio 125 y 128, vamos con el contexto de esta parte de Ven Sígueme. Muy bien, en agosto de 1840, la congojada Jane Neyman escuchó al profeta José dirigir la palabra en el funeral del amigo de él, Seymour Brunson. Cyrus, el hijo adolescente de Jane, también había fallecido hacía poco. El hecho de que Cyrus nunca se había bautizado hacía que su dolor fuera mayor, y a Jane le preocupaba lo que eso significaría para el alma eterna de él. José sabía cómo se sentía ella. Él se había preguntado lo mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también había fallecido antes de ser bautizado. De modo que el profeta decidió compartir con Chen y con todos los demás asistentes al funeral lo que el Señor le había revelado sobre las personas que habían muerto sin recibir las ordenanzas del Evangelio y lo que nosotros podemos hacer para ayudarles. La doctrina del bautismo por los muertos entusiasmó a los santos. Sus pensamientos se volcaron inmediatamente a sus padres, abuelos y otros familiares fallecidos. Ahora había esperanza para ellos. José compartía su gozo y se valió del lenguaje gozoso y entusiasta para expresar lo que el Señor le había enseñado sobre la salvación de los muertos. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros valles, clamad en voz, y todos vosotros mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Principio 1. El Señor desea que velemos por nuestras familias. Tras regresar a casa de la última de varias misiones a Inglaterra, Brigham Young recibió otro llamamiento importante del Señor, registrado en la sección 126, versículo 3. Pero antes tengamos presente la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que este consejo es importante para usted y su familia? Leamos el versículo 3. Dice, por tanto, te mando enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia, desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Velar especialmente por tu familia era el mandamiento y el consejo del Señor a Brigham Young, que a partir de esa fecha debería proclamar y predicar el Evangelio desde casa. Ya no viajaría a partir de esa fecha más a otros países. La hermana Bonnie L. Oscarson, expresidenta general de las mujeres jóvenes, dijo: recuerden que algunas de las necesidades más grandes pueden ser aquellas que estén justo frente a ustedes. Comiencen su servicio en sus propios hogares y dentro de sus propias familias.
Esas son las relaciones que pueden ser eternas. Incluso y quizás especialmente si su situación familiar es menos que perfecta, ustedes pueden encontrar maneras de servir, elevar y fortalecer. Comience donde estén. Ámenlos tal cual son y prepárense para la familia que quieren tener en el futuro. Vamos a leer una carta de la primera presidencia que fue proclamado en el año 1999, dirigido a todos los miembros de la iglesia. Dijeron, hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que les mantendrá cerca de la iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta. Y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio, y a las actividades familiares sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Principio que hemos aprendido el día de hoy. El Señor desea que velemos por nuestras familias. Si velamos por nuestras familias, con el consejo que nos ha dado la primera presidencia y el Señor, de hacer nuestras oraciones familiares, de hacer nuestra noche de hogar en familia, el estudio de las Escrituras, las instrucciones del Evangelio y las actividades familiares sanas, entonces el Señor nos bendecirá grandemente y obtendremos la vida eterna como familias eternas. Sé que esto es verdad. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a estudiar el segundo principio. La salvación de nuestros antepasados es esencial para nuestra salvación. En lo que Dios reveló por medio de José Smith es evidente, porque nuestros antepasados que no fueron bautizados en esta vida necesitan nuestra ayuda para su salvación, pero ¿por qué piensas que la salvación de nuestros antepasados es necesaria y esencial para la nuestra? Leamos la sección 128, los versículos del 15 al 18. Verso 15. Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Versículo 16. Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Verso 17. Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio. Las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, he aquí,
Yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Verso 18. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro, y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos ser perfeccionados, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Veamos unos videos. El primer video que vamos a ver. Es importante saber por qué el Señor prometió enviar a Elías el profeta. El profeta Elías fue un gran profeta que recibió un extraordinario poder de Dios. Él poseyó el mayor poder que Dios da a sus hijos. Él tuvo el poder para sellar, el poder para que todo lo que atara en la tierra fuese atado en los cielos. Dios se lo dio al apóstol Pedro. Y el Señor cumplió su promesa de enviar a Elías el profeta. El profeta Elías vino al profeta José Smith el 3 de abril de 1836, precisamente después de la dedicación del templo de Kirtland, el primer templo que se edificó tras la restauración del Evangelio. José describió aquel sagrado momento diciendo: se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Recuerden que los nombres que serán tan difíciles de buscar son de personas reales, a las que ustedes deben su existencia en este mundo y con las cuales volverán a encontrarse en el mundo de los espíritus. Cuando ustedes fueron bautizados, sus antepasados los contemplaron desde allá con esperanza. Quizás al cabo de siglos se regocijaron al ver a uno de sus descendientes hacer el convenio de buscarlos y de brindarles la libertad. Cuando se reúnan con ellos, verán en sus ojos ya sea gratitud o una terrible desilusión. El corazón de ellos está ligado a ustedes y su esperanza está en las manos de ustedes.
El día de hoy hemos aprendido dos principios. El Señor desea que velemos por nuestras familias. Y la salvación de nuestros antepasados es esencial para nuestra salvación. Phoebe Woodruff vivía cerca de Nauvoo cuando José Smith comenzó a enseñar en cuanto al bautismo por los muertos. Le escribió sobre ello a su esposo, Wilford, quien prestaba servicio en una misión en Inglaterra. El hermano José aprendió por revelación que los de esta iglesia pueden bautizarse por cualquiera de sus parientes que han muerto y que no tuvieron el privilegio de escuchar este evangelio, incluso por sus hijos, padres, hermanos, hermanas, abuelos, tíos y tías. En cuanto son bautizados por sus amigos, estos son liberados de la prisión y pueden reclamarlos en la resurrección y llevarlos al reino celestial. La iglesia ha recibido esta doctrina cordialmente y acuden en multitudes, algunos bautizándose hasta 16 veces en un día. Wilford Woodruff más adelante dijo en cuanto a este principio: en cuanto lo oí, mi alma saltó de gozo y fue y me bauticé por todos mis parientes muertos de los que me acordé. Cuando nos llegó la revelación del bautismo por los muertos, tuve ganas de exclamar un aleluya. Sentí que teníamos derecho a regocijarnos en las bendiciones del cielo. Sé que esto es verdad. Viene a mi mente el recuerdo feliz cuando conocí el Evangelio de Jesucristo. Y al cabo de unos meses, después de recibir mi recomendación para el templo, le hice la obra vicaria a mi querido padre, quien había fallecido cuando yo tenía 15 años. 16 años después de su fallecimiento, él era bautizado en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en una pila bautismal, como ustedes están viendo. Yo me regocijé ese día porque le hice la obra vicaria en su nombre. Sentí el gozo de los santos de poder haber hecho esa obra maravillosa. Recuerdo luego de unos años, antes que mi querida madre partiera a los cielos, y este relato algo parecido a lo que tuvo el profeta José Smith con Emma Smith. Mi padre estaba en una habitación pequeña, un cuarto, como escribiendo, y mi madre entra y le pregunta: Alfredo, porque así se llamaba mi padre, Alfredo, ¿vives aquí? Le dijo: no vivo. Mi casa está más arriba, la casa está más arriba. Entonces mi madre le dijo: entonces llévame. Y mi querido, y al fin mi madre nos cuenta que se levantó y fueron en dirección a la otra casa de arriba. Yo con su relato pude saber que mi madre en cualquier momento podría irse ya de esta tierra, porque mi padre había venido a llevarla. Y es cierto, mi madre ya estaba preparado, hizo todas las ordenanzas y los sellamientos en el Santo Templo. Fue sellada mi querido padre en vida. Al poco tiempo, queridos hermanos, después de fallecido, algunos meses después, mi querida madre, a la tercera semana, bien me acuerdo, mi madre vino a casa, se paró en el umbral de mi casa, que daba a mi dormitorio, y yo, entre mis sueños, vi que salí de la cama y mamá, le dije, y fui
y le abracé. Y mi querida madre me dijo, quiero que visites a mis tíos. Por favor, anda. Mi tío Víctor, está enfermo. En cuanto te vea, sanará. Y le dije, bien mamita, pero ven, acuéstate. Le llevé a mi cama. Vi que mi esposa estaba al lado. La recosté a mi lado. Y yo me eché nuevamente a la cama y abrazándole a mi querida madre, me desperté. Qué hermoso sueño tuve con mi madre. Vino a darme un mensaje con nombre propio. Así es que le conté a mi esposa. Inmediatamente hicimos los preparativos y fuimos a visitar a mi tío. Cuando llegamos, verdaderamente mi tío estaba delicado de salud. Pero cuando escuchó que éramos nosotros, sus sobrinos, saltó de la cama y se puso de pie, se cambió y vino a nosotros. Se había sanado. Y lo más importante, nos dio ese día, sacamos de mi tío 25 familiares que habían fallecido y que estaban al otro lado del velo. Y en especial por uno de sus hermanos, mi tío Félix. Mi querida madre siempre lloraba por mi tío Félix porque dice que apenas se casó, al año nomás se fue a vivir a la selva y nunca más tuvo ninguna noticia de él. Así que mi madre, querida madre, falleció sin conocerlo, la noticia de él. Habían pasado como 40 años. Pero yo sé que mi madre seguramente fue a buscarlo apenas pasó el velo. Lo encontró y vino y me dio esa revelación. Fui a mi tío y mi tío, justamente un año antes, había encontrado noticias de su hermano Félix y había fallecido hace 2 años atrás. No sabíamos nosotros. Eso me alegró mucho porque inmediatamente hicimos la obra vicaria y me acuerdo ese día, fue muy feliz porque recién mi tatarabuelito, hace 1 año atrás, había fallecido a la edad de 150 años. Y mi bisabuelo hace 2 años atrás había fallecido a la edad de 120 años. Creo que habían batido el récord Guinness que jamás ha salido en la prensa. Pero ellos, mis abuelos, habían fallecido. Y fue un gozo para mí poder hacerles la obra vicarias a todos ellos. Mis queridos hermanos, sé que la obra del bautismo vicario es verdadero. Es salvación para nuestros padres, abuelos. Y sé que ellos, inmediatamente de ser bautizados, pasan al paraíso. Dejan esa cárcel espiritual y pasan al paraíso gozoso con sus familias a comenzar su progreso espiritual. Ahí en el paraíso. A comenzar a recibir, luego de su bautismo, el don del Espíritu Santo, sus investiduras, sus sellamientos. Y a seguir avanzando hasta obtener la vida eterna. Sé de esto, hermanos, mis queridos hermanos. Sé de esto.
Sé que la salvación de nuestros antepasados es esencial para nuestra salvación. Lo testifico en el nombre santo y sagrado de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden suscribirse y invitar a todos los hermanos de la iglesia a que puedan suscribirse a su canal. Ven, sígueme en casa con Salomón Aicho. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Shalom, hermanos. La paz esté con ustedes.